Bombardeos, disparos de misiles, tropas avanzando, edificios destruidos, familias huyendo. Es lo que vemos a diario en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué información es real? No lo sabemos a ciencia cierta, pues mientras en el campo de batalla avanza el conflicto, en estos canales se libra paralelamente otra guerra, la de la desinformación. La batalla por controlar lo que se dice sobre la guerra juega un papel importante para ambos países y confunde a los espectadores de todo el mundo. Y es que el elemento de la desinformación no es nuevo, está presente en toda guerra y forma parte de las estrategias discursivas que se arman en un conflicto, afirma Esteban Nichols, doctor en ciencias políticas y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de Ucrania y particularmente al interior de Rusia. La desinformación es inevitable en estos eventos y lo que ocurre usualmente es que cada bloque tiene su propia narrativa y esa narrativa es la que trata de proyectar al mundo. Entonces, la información y la desinformación son una parte central de la conformación de un discurso que consiga adeptos, digamos, a las acciones de cada bloque en confrontación. Albertina Navas, comunicadora y estratega digital, coincide con este criterio, pero advierte que en este caso, además de los gobiernos de los dos países, hay otras fuentes que están emitiendo información y desinformación, y son los usuarios de las redes sociales. Aquí tenemos un escenario interesante, porque tenemos procesos de desinformación que vienen tanto de fuentes oficiales de las partes del conflicto, como también de noticias distorsionadas que espontáneamente el público comparte en redes sociales. Entonces aquí tenemos una desinformación oficial y una desinformación orgánica de las comunidades virtuales. Esa propagación de manera rápida y exponencial a través de las redes sociales hace muy difícil la confirmación de la información sobre el conflicto, como nos indica Palmira Chavero, doctora en comunicación y coordinadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es ese arma de doble filo que siempre decimos de las redes sociales, que por un lado nos permiten acceder a mucha información de manera rápida, pero por otro lado también abren la puerta a todo este tipo de información y de desinformación y nos imposibilita o nos dificulta el verificar, porque eso nos lleva tiempo y muchas veces no tenemos ese tiempo, y las propias redes sociales, la dinámica de las redes sociales es que no haya ese tiempo, ¿no? Que vamos todos ahí súper rápido y que por tanto se genera el caldo de cultivo para que la desinformación triunfe en el sentido de se viraliza, llega a más gente y llega a los actores clave, no solo a la ciudadanía que configura la opinión pública, sino también a los actores clave, a los actores políticos, a los actores económicos, a los actores sociales, internacionales y transnacionales, y eso nos sitúa en un panorama muy, muy complejo. Vale recalcar que la desinformación en el conflicto Rusia-Ucrania llega de ambos lados, pero con marcadas diferencias. Del lado ruso se maneja una estrategia informativa para justificar su invasión a Ucrania, y se presenta como el libertador del pueblo ucraniano, que según ellos sufre intimidación y genocidio. Mientras que del lado ucraniano se trata de contar al mundo cómo esta guerra afecta a los ciudadanos, utilizando historias que mueven las emociones de quienes miran estos contenidos. Lo que vemos es que desde las desinformaciones que llegan desde Ucrania tienen más que ver con lo emocional, tienen más que ver con el daño que se le hace a la sociedad civil, a lo que está pasando, ¿no? Están matando hombres, mujeres y niños, pero, por ejemplo, se incorporan rostros, imágenes, casos que no pertenecen a este conflicto, sino a otro, ¿no? Y en el caso de la desinformación por parte de Rusia se recurre más a lo racional, se recurre más, o sea, tiene un tono más elevado, si quieres, ¿no? Pues esta idea de las armas biológicas, esta idea de los laboratorios en los que se trabaja, o sea, es un nivel más racional. En este conflicto se ha evidenciado la presencia de 3 figuras de la desinformación que realizan acciones concretas en la esfera digital. Los trolls, que son cuentas creadas para causar controversia sobre un tema determinado.
Los troll centers o net centers, que ya no son cuentas aisladas, sino una estructura que busca posicionar un contenido y hacerlo tendencia en redes sociales para hacer contrapesos informativos. Y los bots, que son programas informáticos que realizan tareas automatizadas en tiempos muy cortos. ¿Qué tipo de productos generan estos actores de la desinformación? Deepfakes es algo que estamos viendo de manera recurrente en este caso, que es la alteración de un video a partir de mecanismos de inteligencia artificial que toman del rostro los puntos claves de gestualidad y le impostan un audio distinto, de manera que parece que una persona está diciendo algo que nunca dijo, pero que da la dosis de realidad. Hay mucha alteración de fotografías también y también se están recuperando videos y productos audiovisuales de conflictos bélicos anteriores que se están atribuyendo a la coyuntura de la actualidad. Se están viralizando elementos, o sea, fragmentos de películas, por ejemplo, fragmentos incluso de videojuegos que no solo sería desinformación descontextualizada, sino que ni siquiera es información porque es totalmente ficticia. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y la prensa? Las cadenas controladas por el gobierno ruso transmiten la información oficial, mientras que los medios independientes son censurados. Rusia no es una democracia, empecemos por ahí. Entonces, digamos, el poder del Estado ruso emana directamente del Kremlin hacia abajo. Es decir, el Estado determina los rangos y los lineamientos de la información que puede ser publicada y la que no puede ser publicada. Los medios de comunicación rusos no pueden utilizar la palabra invasión, deben referirse al conflicto como una operación militar especial que tiene como objetivo desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, lo que lleva a que muchos ciudadanos del país crean que es una estrategia puramente defensiva. Un profesor retirado, interrogado por la agencia de noticias AFP, declaraba convencido que Rusia está llevando a cabo un entrenamiento táctico en su territorio, mientras que otros ciudadanos rusos que viven a pocos kilómetros de los violentos combates acusaban a los ucranianos de agresión o repetían el relato de una operación limitada al Donbass, donde se ubican las dos repúblicas separatistas prorrusas. En este escenario de tanta información y confusión, el 4 de marzo de este año, la Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó una ley que sanciona la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y su papel en la guerra. Quienes sean señalados como culpables pagarán multas o recibirán penas de hasta 15 años de cárcel, según la gravedad de la información difundida. Eso generó un cambio, y no solo en los medios rusos, sino también en los medios internacionales que estaban en Rusia. Un montón de grandes medios internacionales que estaban dando cobertura sacaron a sus periodistas de Rusia porque el propio medio estaba enfrentando a sus trabajadores a unas penas de cárcel si el gobierno revisaba la información y consideraba que eso era información falsa. A esta medida se sumó el bloqueo que Rusia hizo a Facebook y Twitter, una acción de censura que busca eliminar las fuentes de información que contradigan su narrativa, pero también como respuesta a ambas plataformas que a su vez habían restringido la difusión de noticias de medios como Russia Today y la agencia Sputnik por considerarlas propagadoras de fake news. En medio de estas condiciones, Marina Ovsianikova, periodista de una cadena de televisión estatal rusa, interrumpió uno de los informativos con una pancarta contra la invasión a Ucrania que decía: "No a la guerra, no crean la propaganda, les están mintiendo". La periodista fue detenida y sancionada con una multa de 30.000 rublos, que serían unos 255 euros, pero podría tener otra sanción, tomando en cuenta la última ley aprobada. Vamos a empezar a ver mucho activismo ciudadano que busquen expresarse a través de medios sociales como blog, como redes sociales, etcétera, incluso si las bloquean en Rusia. ¿Cómo se va a poder hacer? A través de lo que se llama VPNs enmascaradas, es decir, que se simula que el servidor no está en esa localidad, es decir, que no está en Rusia, sino en otro lugar geográfico, y eso te permite publicar, y a partir de lo que los medios extranjeros logren reproducir de esas historias contadas desde Rusia, pero que no pueden consumirse informativamente en Rusia, vamos todos a poder ir haciendo contrapeso en la opinión pública mundial.
Ante el bombardeo masivo de noticias falsas en esta guerra, varios medios de comunicación han optado por la verificación de datos. Usan herramientas de geolocalización precisa, detección de modificaciones de imágenes o de audios y análisis de metadatos. Ahora tenemos canales de YouTube de grandes corporaciones editoriales como Deutsche Welle, por ejemplo, que tienen ya un producto exclusivo de verificación de datos exclusivamente del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y así están reaccionando muchísimas cadenas noticiosas. Entonces, lo que vemos quizás en esta realidad de 2022 versus otras anteriores es que ya hay una respuesta un poquito más organizada y que tiene mayor contrapeso con lo que ha podido ser en épocas anteriores. Otro impacto de la desinformación en el conflicto Rusia-Ucrania es la dificultad de una posible salida diplomática, pues ante tantos contenidos falsos no hay elementos confiables, precisos, en los cuales basar las discusiones. Cuando hay tanta información, tanto nivel de información y tanto nivel de desinformación como hay en este caso, es muy difícil que la vía diplomática funcione a través de la confianza y a través de la seguridad. Es decir, está generando más inseguridad porque uno no sabe si lo que está viendo es real o no y uno puede confiar en esa información y por tanto eso debilita las posibilidades de llegar a un acuerdo. Es decir, uno puede estar dispuesto a a avanzar en una vía diplomática, pero si llega una información de que algo ha sucedido y eso te cambia a ti la hoja de ruta o te cambia tus límites, eso está dificultando la salida al conflicto bélico. Ante este panorama tan complejo y confuso, los entrevistados en este podcast nos dejan recomendaciones a quienes seguimos el conflicto a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, hay que saber a quién leer, ¿no? Es importante buscar fuentes a partir de gente que tiene o que ha hecho investigaciones serias o que parte de un conocimiento profundo del problema ruso. Claro, cuando llegamos a un caso extremo como este, en el que estamos hablando de vidas humanas, nos damos cuenta de que llegamos tarde, de que no hemos hecho la tarea, ¿no? Nos damos cuenta de la importancia que tenía habernos formado en prevención, habernos formado en educación, haber trabajado un poco todo este tema de cómo nos enfrentamos a las redes sociales, cómo diferenciamos una información real de otra que no lo es, asumiendo que las redes sociales están aquí para quedarse y cada vez son más parte de nosotros, sí deberíamos empezar a trabajar en este sentido, ¿no? En el sentido del manejo responsable de redes sociales, del mayor conocimiento de los tipos de medios y de los medios, de prevención, de educación frente a este tipo de información y de desinformación. Si nosotros no podemos confirmar de primera mano que una noticia es verdadera, les pido por favor que no la compartan. Tan irresponsable como crear una noticia falsa es compartir una noticia no verificada, porque sin querer podemos estar apoyando procesos de desinformación que generen sesgos en la opinión pública. Entonces, mi gran recomendación es, estamos en un conflicto bélico, eso genera desinformación de lado y lado. Tenemos el contexto histórico de la censura de medios en Rusia. Si algo no nos consta o no viene de un medio serio, por favor, no lo compartamos.